crónicas, pacientes diabéticos, pacientes con obesidades mórbidas, refiriéndome a índices de masa corporal sobre 50. Entonces, veíamos que en esos pacientes las lesiones de la piel eran muy grandes en los momentos en los que queríamos hacerles algún tipo de osteosíntesis. Empezamos a usar y hicimos una serie de casos con pacientes que tenían que ser pacientes diabéticos con neuropatía periférica y obesos, y en ellos lo que hacíamos era alinearles el tobillo y fijarlos con un clavo retrógrado, el hindfoot nail. Empezamos a ver y lo que vimos fue que los pacientes a los que les poníamos el clavo y los dejábamos además apoyar prontamente siendo antes de las 6 semanas, igual teníamos otra vez lesiones de la piel y más por la herida quirúrgica, y eran úlceras en la planta del pie, úlceras en el calcáneo relacionados con los sitios de los bloqueos. Los pacientes en los que aún con el clavo les protegíamos un poco más el apoyo, les iba pues relativamente bien, consolidaban en la posición en la que los dejábamos, pero el material no fallaba, podían caminar después de las 8 semanas, y las lesiones de la piel pues no las ahorrábamos, diferente a los problemas de cicatrización que teníamos con los pacientes a los que dejamos apoyar. Imagínate que mi primo... Yo Gracias. Dime. Bueno, entonces, un estudio chiquito y pues como les digo, es una serie de casos, no tiene mucha otra evidencia, pero pues es una de las opciones que tenemos. Creo que es válida, sobre todo en esos pacientes que están malitos. Bueno, muchas gracias, Dani. Esa es una opción, Juliana, para algunos tipos de fracturas que yo creo que vamos a ver mucho más en el futuro. ¿Cómo hacemos con las placas bloqueadas? En este caso, la estabilidad depende de la interfaz entre el tornillo y la placa. Por eso les decía lo que dice el doctor Andrés Rodríguez, es medio pajazo mental, porque el tornillo agarra muy bien la cabeza del tornillo a la placa. Pero si yo tengo una cortical mala al otro lado, coloco tornillos monocorticales, la placa o el constructo va a fallar, no porque el constructo falle en la placa o la unión placa-tornillo, falla usualmente en la unión placa con el hueso. Pero hay que tener en cuenta que, si es cierto, la estabilidad angular minimiza los desplazamientos bajo cargas en flexión. Y son útiles definitivamente las placas bloqueadas en hueso metafisiario y cortical osteoporótico. Quiero que se tomen un minuto para leer esto, que es una frase de Mike Garner en Injury en el 2016, donde fíjese que cuando comenzamos a usar esto, a finales de los 90, todos pensamos que se había acabado los problemas de las fracturas del húmero proximal, del tibia distal, que eso, mejor dicho, la Coca-Cola era lo último del desierto, pero realmente no ha sido la panacea que pensamos que iba a ser originalmente. Originalmente creíamos que iba a ser lo mejor del planeta y realmente no lo ha sido. Los problemas siguen siendo otros, y vea cómo hemos evolucionado a tornillos bloqueados con ángulos variables, etcétera, y cosas distintas que probablemente no hemos encontrado la respuesta adecuada para el hueso porótico. Este es un ejemplo de una fractura de un hueso distal, de una tibia proximal, donde ustedes observan 76 años con esta fractura, con esta impactación. Esta es la tomografía de la paciente, y donde ustedes pueden ver que una vez reducida, colocamos una fijación con tornillos bloqueados. Damos la compresión con pinzas o colocamos tornillos convencionales, comprimimos y después cambiamos por bloqueados para mantener la fijación en este tipo de fracturas. ¿Cuáles son los retos de las placas bloqueadas? Y a veces la gente cree que yo tengo que colocar todos los tornillos bloqueados y termino construyendo un constructo, perdón la redundancia, demasiado rígido para algunas de esas fracturas. Entonces tengo que balancear el número de tornillos bloqueados en las fracturas poróticas. Esa alta rigidez de esos constructos hace el efecto de stress riser. Entonces se aumenta el efecto de stress riser y pueden tener fracturas alrededor del implante
hasta el 2.6%. Entonces, tratar de colocar tornillos convencionales en los extremos de las placas mejora la fuerza en flexión del 40% y no afecta las cargas de compresión en torsión. Entonces, ahí viene el concepto de las placas híbridas, donde usted mezcla en las zonas metafisiarias generalmente tornillos bloqueados, en las zonas diafisiarias los tornillos convencionales para disminuir el strain de la rigidez de esos constructos y poder darles mejor fuerzas en flexión sin afectar las cargas en compresión o torsión. Y eso, Doctor, que si puede, por favor, explicar mejor el efecto Stress Riser, pregunta Camilo. perfecto. Entonces, si yo coloco solo tornillos bloqueados, Camilo, el problema es que me queda demasiado rígido el constructo. Y era algo que cuando nosotros hacíamos residencia nos hacían poner al final de la placa un tornillo monocortical, que porque el paso de tornillos bicorticales monocortical a hueso sin tornillo disminuía el strain de esas lesiones. Nunca se pudo comprobar que eso fuera realidad, pero aparentemente cuando yo coloco muchos tornillos bloqueados, debilito, tengo un constructo tan rígido que me aumenta la debilidad, me aumenta el Stress Riser por arriba o por debajo del constructo. Y si usted mira, la gran mayoría de las porosis o las fracturas por hueso osteoporótico son metafisiarias, no son diafisiarias. O sea, usted ve un paciente viejo con fractura diafisiaria de fémur o tibia, no son tan frecuentes. Son más frecuentes las metáfisis, fémur proximal, tibia proximal, húmero distal, fémur distal, son mucho más frecuentes. Entonces usted puede colocar constructos híbridos que disminuyen la posibilidad de que usted tenga ese problema en la parte diafisiaria. ¿Quedó claro, Camilo? Sí, profe, gracias. Perfecto, Camilo, gracias. Gracias por la pregunta. Perdón. Entonces el problema es que si yo hago un constructo muy rígido, puedo llevar a no unión, elimina micromovimiento y hacen no unión hasta un 19%. Entonces pilas a eso, hermano. Pilas porque cuando usted cree que tiene mucha rigidez, se le soba la vida. Y aquí viene este concepto que yo quiero que se lo lleven. Este es el concepto que quiero que lleven a sus casas. Porque las placas híbridas funcionan bastante bien. Esta es la parte clave. Por favor, si se van a olvidar de toda la charla, solo acuérdense, placas híbridas, first lock, then lock. ¿Qué quiere decir eso? Yo coloco mi placa y en la zona donde vaya a colocar tornillos híbridos, que generalmente es la diáfisis, primero pongo los corticales porque actúan por fricción y después coloco los bloqueados para proteger los corticales. Y ya van a ver un caso más adelante. Al adicionar los tornillos convencionales minimizan la reducción de rigidez axial, mejora la rigidez en torsión, tiene similar rigidez en flexión. Tati, tú preguntaste hace un rato cuántos tornillos. Ahí tienes, mínimo 3 tornillos bicorticales. Pueden ser bloqueados o no bloqueados. En general, yo prefiero 1 o 2 convencionales y un bloqueado para proteger. Mejoran la rigidez en torsión y disminuyen la fatigabilidad del constructo. Aquí tienen un par de ejemplos. Entonces, mire este húmero proximal con este húmero distal en un paciente de 80 años, ipsilaterales. La fijación metafisiaria son múltiples tornillos convencionales. La fijación diafisiaria son tornillos convencionales. Mire cómo en el húmero distal, la fijación distal metafisiaria son tornillos bloqueados y uno convencional, pero la fijación diafisiaria son tornillos convencionales. Y este es el seguimiento del paciente hasta su consolidación. Otro paciente, este es un arquitecto de 85 años, con esta fractura al extremo distal del fémur con un trazo intraarticular, al cual reducimos la superficie articular, damos compresión y después hacemos una fijación en la parte proximal. Y quiero que observen los tornillos de la diáfisis. Tengo un tornillo convencional cerca donde termina la fractura, un tornillo convencional, el más proximal de todos, y un tornillo bloqueado en la mitad. La secuencia de colocación generalmente es el tornillo
más cercano al foco, el primero para acercar la placa, el tornillo más distal o más proximal en este caso, perdón, segundo, que son los corticales, y por último el tornillo bloqueado para proteger esa fijación, y ustedes ven ahí la evolución hasta la consolidación de esa fractura. Clavos intramedulares. A diferencia de las cargas, las placas que soportan carga, estos comparten carga, preservan tejidos, periósteo de hematoma, permite el apoyo inmediato, y los pernos de bloqueo controlan los desplazamientos en rotación y axiales. ¿Cuál es el problema con el hueso osteoporótico? El agarre de los pernos de bloqueo en las metáfisis. Entonces, en algunos sitios hay tornillos bloqueados a los clavos. Cada vez más, los diferentes implantes de cualquier compañía tienen tornillos que sean bloqueados a los clavos, bien sea porque se agarra un tornillo al clavo o por dispositivos de polietileno que permiten agarrarse mejor a los clavos, o las hojas en espiral. Pernos de bloqueos en múltiples planos. Van a ver que la mayoría de los clavos con fijaciones metafisiarias o aficiarias tienen múltiples tornillos en múltiples planos que aumenta la rigidez de estos constructos. Aumentarlos con cemento sirve. Ustedes vieron el ejemplo del TFNA en algunos de estos. El uso de arandelas, cuando tiene un hueso muy malo, funciona bastante bien, o las hojas convencionales o los pernos de bloqueo bloqueados al clavo. Aquí tiene un ejemplo, una fractura del fémur proximal en la paciente de 76 años, con esta fractura. Esta es la reducción de la misma y la fijación con un clavo sin aumentación en la parte proximal y la evolución hasta su consolidación. Doctor Pesantes, yo tengo una pregunta con ese Sí, caso. señora. Ahí están usando esos clavos que son, digamos, tamaño intermedio. ¿Qué piensa Sí. usted para estos pacientes osteoporóticos de usar esos clavos, dado que digamos, el área de trabajo es igual al área de trabajo de un clavo pequeño y tenemos ese vástago que pensaría yo le puede causar un poco más de riesgo de tener fracturas por debajo de esa fijación? Muy buena pregunta, Dani. Este es un caso un poco, debe tener unos 8 o 10 años. Hoy en día, como usted sabe, estamos usando los clavos más cortos cuando usamos clavo corto y hemos dejado de usar los clavos intermedios. El diseño de los clavos intermedios surgió porque en los primeros diseños de clavo gamma, específicamente a finales de los 80s y 90s, tenían fracturas alrededor del clavo en la parte distal y se pensaba que era porque realmente eran cortos. Era igual al diseño del TFN o cualquier otro, corticos. Entonces por eso se empezaron a aparecer algunos clavos que tenían estos, porque se pensaba que disminuían la rigidez del constructo y daban cierta flexibilidad y evitaban las fracturas. Realmente no se vio ninguna diferencia, Dani, y como le digo, las fracturas diaficiarias en los pacientes poróticos son relativamente raras. Ahora, el siguiente problema que estamos viendo, como usted muy bien lo sabe, son las fracturas periprotésicas / periimplantes, que vemos cada vez más. ¿Claro? Sí, señor. Gracias. Esta es otra paciente de 85, 90 años, no me acuerdo, que tenía esta fractura del fémur distal y le habían hecho un Kirleston un tiempo antes por una fractura de acetábulo fallida, a la quien utilizamos un clavo retrógrado con una fijación en hoja en la parte distal para que la paciente volviera a caminar. Este es su clavo con la evolución hasta la consolidación. Para finalizar, hay otros conceptos que están ahí presentes y que ustedes cada vez van a ver más. Los conceptos de unión, clavo más placa, el plate nailing, sobre todo en fémur distal y periprotésicas. ¿Cuál es la razón de usar eso? Cuando ustedes veían que utilizábamos placas en los fémures distales, algunas de ellas fallaban en varo, lo mismo que nos pasaba antiguamente. Y por eso el concepto clavo placa o doble placa en fémur distal, en fracturas periprotésicas o fémures distales, es muy útil para permitir el apoyo precoz de estos pacientes. Otra de las cosas que tenemos que entender es que estos pacientes van a cargar independientemente del implante que les pongamos. Entonces tenemos que tener un constructo muy bien hecho. La aumentación intramedular, como en el húmero proximal. Ustedes veían la aumentación con el peroné, descrita por Michael Garner, donde se aumenta la parte medial
y algunas personas dicen, si usted va a usar una aumentación intramedular para utilizar una placa lateral, ¿por qué no usar un clavo intramedular? Y probablemente tengan razón al respecto. Y lo otro, cuando usted no tiene ninguna de las opciones de tener aloinjertos, el uso de placas intramedulares. Es una estrategia descrita por Jeff Mast en 1980, cuando uno colocaba una placa intramedular para que actuara como un clavo, básicamente, y colocaba una placa lateral para mantener esa fijación. Y no quiero dejar de mencionar algo, que al final cuando veamos cada vez más fracturas articulares o periarticulares, esta va a ser una opción al futuro. El uso de la artroplastia, con resección, etcétera, va a seguir siendo una opción en pacientes mayores, y en la medida en que nos volvamos un poco mejores en esto, la combinación de osteosíntesis más artroplastia va a ser una opción, sobre todo en los fémures distales, tibias proximales, acetábulos, fémures proximales complejos, etc. En resumen, la osteoporosis se afecta en el hueso de diferentes maneras. El área del contacto con el implante y el hueso es la clave para el anclaje del implante. En fracturas diafisiarias, traten de hacer estabilidad relativa sin concentración del estrés, con un ferulaje interno, idealmente con clavos o con placas bloqueadas largas. En metáfisis, placas bloqueadas, impacten la metáfisis, usen hojas en espiral, piensen en otros constructos como el clavo placa o dobles placas, y en fracturas articulares, placas bloqueadas o artroplastas. Las siguientes 3 diapositivas son de literatura básicamente que les recomiendo. Esta, y como les digo, si no me avisan y yo con gusto se los envío, consideraciones biomecánicas para la estabilización de las fracturas de Mike Garner. Estos 2 artículos de fijación interna del hueso osteoporótico del Journal of the American Academy de Grant. Este artículo escrito por Dan Horowitz y Daniela Sánchez en Injury en el 2017 sobre los principios del manejo. Uno que hicimos con el doctor Cabrera y Daniela Tafur y Julián y Carlos Mario de fijaciones alternativas en Current Geriatric Reports en 2017. Y este que es consideraciones de la osteoporosis en vitamina D y las deficiencias. O si quieren leer mucho más, esta revista de Orthopedic Clinics of North America de 2019, de abril de 2019, que trata sobre todo el tema de la osteoporosis. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, dudas? Sí, doctor, tenemos 2 preguntas. Una nos pregunta Jorge, si el húmero proximal tiene alguna indicación absoluta de aumentación. No necesariamente, Jorge. Realmente la aumentación no tiene una indicación clara en este momento. Los estudios clínicos controlados que se han hecho tanto en húmero proximal como en fémur proximal no muestran una diferencia significativa desde el punto de vista clínico, y básicamente lo que se dan cuenta es lo que más interesa es una reducción buena, impactación en las zonas metafisiarias y la colocación adecuada del implante. Y tenemos otra pregunta que es de Nico Jiménez. Pregunta cuál es el factor que usted considera más importante a la hora de decidir si usar aumentación o no. Nico, yo creo que la respuesta es muy personal. Evidencia cero, hermano. Yo creería que en pacientes con una osteoporosis severa, y no tengo una forma de medirla claramente en el momento en que se fracturan, la mayoría de esos pacientes no tienen nada para poder medirlo. Carlos Mario usa el límite de 85 para arriba es aumentación, para abajo cada vez menos. Yo no tengo una respuesta clara, Nico, para no decirle tonterías. Y tenemos una pregunta de Daisy. Quiere saber qué estrategias con solo placas tercio de caña para hueso osteoporótico en fractura de peroné tiene usted. ¿Qué estrategias para? ¿Me repites? Perdóname. ¿Qué estrategias tiene para fijar hueso osteoporótico en fracturas de peroné solamente usando placas tercio de caña? Perfecto, Daisy. Súper. Si tengo una fractura simple, que es la más frecuente, que son las Weber B, por ejemplo, trato de poner una placa posterior, generalmente posterior antideslizante, con el primer tornillo inmediatamente por arriba de la placa, un tornillo por arriba y un tornillo de compresión interplanetaria distal. Ese es más para controlar la rotación que compresión real. Si tengo una fractura compleja,
trato de colocar una placa larga, mínimamente invasiva, con doblando la placa distal como viste en una de las imágenes. Específicamente, ya te la muestro, en la del tobillo, el colocar esto, Daisy, una placa con el tornillo colocado retrógrado, doblando la placa así como la ves, pero una placa mucho más larga y un tornillo retrógrado. Yo creo que en pacientes osteoporóticos, desafortunadamente en Colombia no tenemos disponibles clavos para peroné, creo que es una muy buena opción. Doctor, ahí creo que también cabe la opción que nos estaba preguntando Juli, que es los que son los FIB Pro Tip, que pues aumenta un poco la Claro, fijación avanzando los tornillos hacia la tibia. correcto, Dani. Esa es otra excelente opción, que es colocar la placa lateral y colocar los tornillos cuadricorticales, peroné protibio. Aquí hay un par de preguntas Nos, más. sí, De una doctora, de hay como tres artroplastias. más. Listo. Denny Park pregunta qué tan frecuentes son las artroplastias de codo en Colombia cuando hay un codo que no hay mucho sustrato óseo. ¿Guido sigue conectado? Guido no se desconectó, se aburrió. Sí, Se sigo aburrió. conectado, aquí estoy. Ahí está, ahí Aquí estoy, está. doctor, ¿cómo tal? Conteste, hermano. ¿Qué tan frecuentes son las artroplastias de codo cuando Sí, en yo un mire, codo no hay en pacientes mayores de hombro, la pregunta era de húmero de proximal. codo, en codo? Mire, en pacientes, igual, y es muy parecida la respuesta. No se puede tener una fijación estable con una que se reconstruya la superficie articular, creo que es mejor hacer una artroplastia de codo. La rehabilitación es mucho más rápida que una fijación, casi que la osteosíntesis, si uno logra no desinsertar el tríceps para hacer la artroplastia, la rehabilitación es inmediata. Entonces creo que a un paciente mayor le va mucho mejor que una prótesis de húmero distal que haciendo esas reconstrucciones milagrosas, con tornillos, con clavos perdidos, con pérdida de superficie articular. Maravilloso, gracias Guido. Yo creo que tiene toda la razón y por eso mi última diapositiva era que pensáramos en que las artroplastias son una opción muy importante en fracturas periarticulares en estos pacientes. Tati, ¿qué otras preguntas tienes? Ya le digo, las que tenemos de más son, tenemos pregunta de Aleja Suárez, dice, con respecto a la doble placa, ¿son paralelas u ortogonales como cuando se usan en el húmero distal? ¿Tiene bibliografía para entender mejor este concepto? Aleja, yo creo que desbloquear el micrófono y preguntarle directamente porque no es clara la pregunta escrita. Aleja, mire, yo sí la entendí en cambio, mire. Sí, las placas en general son paralelas, no son ortogonales como el número distal, son paralelas, una medial y una lateral. La medial generalmente las hacemos tipo MIPO, con gusto le mando la información de los abordajes tipo Terechay, etcétera, que tenemos. Yo revisé hace relativamente poco la evidencia que hay con respecto a esto y realmente no hay una evidencia sólida para poder decirle cuál es la indicación perfecta. Entonces le voy a mandar eso. Generalmente se recomienda en fracturas periprotésicas más que en fracturas periarticulares o diafisiarias. En periarticulares, sobre todo en pacientes muy viejos en que usted quiera parar más fácil. Tenemos pregunta de Luciano. Okay, Dale, Aleja. Dime. No, que preguntar con respecto a cuando hay doble férula, o sea, cuando hay dos placas, uno se imagina que hay más desperoxización de hueso y todo el cuento de la biología. Y otra cosa era que ven que pasen la longitud de las placas, como una más larga que la otra. Pero pues, gracias. Yo espero la bibliografía, qué pena. Muy buena tarde. No, perfecto, Aleja, mire, tiene toda la razón con la biología y por eso la placa lateral es hecha MIPO generalmente, por una incisión o parapatelar o lateral pura, y MIPO proximal. La placa medial generalmente es hecha MIPO y con gusto le mando la literatura, pero tiene toda la razón en la preocupación con respecto a la biología. Muy buena pregunta. Dime, Tati. Sigo. Luciano pregunta, ¿en los clavos con bloqueos multiaxiales tiene alguna recomendación si colocar todos los tornillos bloqueados, colocarlos todos o combinar pernos y convencionales?
En general, Luciano, trato de colocar pernos convencionales, común y corrientes, y si veo que el agarre no es bueno, trato de colocarles bloqueados al clavo. Y sí, trato de colocar todos los tornillos. Listo. Mayaya pregunta, qué otra táctica, aparte de poner tornillos convencionales en los extremos distales, hay para disminuir el strain de las placas bloqueadas? Generalmente, Mayaya, hay que poner placas muy largas y preferiblemente el tornillo convencional. En general no hay otra técnica distinta para disminuir el strain. Hay algunas ocasiones en que definitivamente nos toca poner un tornillo bloqueado porque el hueso es de muy mala calidad, en cuyo caso tratamos de cubrir todo el hueso completamente y colocar tornillos bloqueados al final también. Álvaro Quintero, doctor, nos pregunta, en caso de tornillos cuatricorticales de peronea tibia, ¿en cuánto tiempo permite el apoyo y cuándo retira el material? Álvaro, en general estos pacientes son pacientes que requieren apoyo inmediato. Entonces, por eso mismo colocamos y preferimos tener una fijación que sea lo suficientemente estable para permitirles apoyo. En este caso, yo sé que muchas de las personas que hacen pie to vidrio le van a decir, no, es que se rompen los tornillos. Sí, se van a romper. Me tiene sin cuidado y en general no se los quito. Listo. Denny Park nos pregunta, ¿las no uniones en fémur proximal utilizan el blade plate o antes de utilizar el blade plate utilizan otro implante o prefieren artroplastia? Denny, afortunadamente no está ninguno de mis compañeros que hacen artroplastia para decir que artroplastia. Yo prefiero utilizar el salvamento y depende del paciente. Yo diría que en pacientes jóvenes trato de hacer salvamento con blade plate o con cualquier implante para salvar el fémur proximal. En pacientes mayores, probablemente la artroplastia tenga un rol mucho más activo, pero son artroplastias que no son simples, son artroplastias que, como les digo yo a los residentes, requieren adulto responsable y probablemente requieren un especialista que tenga experiencia en hacer artroplastias complejas. Perfecto. Estaba preguntando Sánchez Daniela se metió en la Sánchez vaina si dura. ponerlos con... Far Cortical Locking. Dani, el Far Cortical Locking fue algo que arrancó súper bien, una tecnología muy buena, hecho por Botlang y fue fenomenal. Realmente no ha avanzado tanto y si tú miras, la mayoría de las personas que tenían Far Cortical Locking, Synthes, Zimmer, Biomed, Smith & Nephew, los retiraron del mercado porque fallaban. Y probablemente hacer Far Cortical Locking sería lo mismo que tratar de poner tornillos corticales bien puestos. Pero nadie ha hecho ese estudio. Vale, doctora. Gracias. Helbert tiene una pregunta, dice que aprovechando que veo conectado también al doctor Fierro, ¿cuándo optar por artroplastia y cuándo por rafio en fracturas de húmero proximal complejas en contexto de osteoporosis? ¿Aló? ¿Contesto yo? Que escuchen Yo, usted es el man, claro. Para que No, peleemos un ratico. yo creo que en pacientes mayores de 65 años con fracturas de húmero proximal hay dos opciones, es o cabestrillo o prótesis reversa. Yo creo que, y eso hay mucha literatura que sustenta esto, todos conocemos los artículos que hablan de los resultados de manejo no quirúrgico versus manejo quirúrgico y que los resultados son parecidos, en fin, no voy a hablar un poco de evidencia en este punto, pues dada la pregunta, pero el concepto es, de un paciente mayor con osteoporosis, usted o maneje lo no quirúrgico o póngale una prótesis reversa. Lo mismo, la rehabilitación de esos pacientes es mucho mejor, mucho más rápida y no necesita uno estar esperando que las tuberosidades consoliden. Sí, la probabilidad de que el paciente no mueva el hombro, que tenga una pseudoparálisis con una reducción abierta, una fijación o incluso con una hemiartroplastia es grande. Entonces, yo creo que si decidimos ya operarlo, preferiría una prótesis reversa. Yo creo que Guido tiene toda la razón. Creo que tiene toda la razón y creo que es algo, y por eso vuelvo y les digo, puse la opción al final
de eso y que las artroplastias son una opción. Y yo creo que tenemos que dejar de pensar en fijo, artroplastia, etcétera, sino que necesita el paciente mejor. Pregunta Luciano, doctor, entre aumentación y aloinjerto, ¿cuándo se inclina por uno o por el otro? En el número proximal, yo creería, Luciano, porque ¿número proximal? Diría que número proximal, doctor. yo pensaría porque en el fémur distal, en el fémur proximal no usamos aumentación con aloinjertos. En el número proximal yo personalmente prefiero las aumentaciones y creo que cada vez más vamos a usar clavos, honestamente. David Cabrera pregunta, en fracturas periarticulares en hueso poróptico, ¿el manejo conservador se considera que tiene mucha más fuerza que en pacientes jóvenes o la consideración de manejo quirúrgico debe ser la misma que en un joven? Mi pregunta es porque se tiende a subestimar el manejo conservador en estos pacientes. Súper pregunta, David. Yo sigo pensando que el manejo no operatorio en muchos de estos pacientes funciona bastante bien. Si usted mira los estudios de los ingleses en fracturas complejas de tobillo, el estudio Comcast muestra que no hay diferencia significativa entre operar y no operar pacientes con fracturas trimaleolares de tobillo en pacientes mayores de 70 años. Entonces yo creo que es una muy buena opción, David. Nos pregunta Denny Park, ¿qué tan frecuente utilizan la evaluación por nutricionistas antes de operar al paciente? ¿Es multidisciplinario? ¿Pacientes con factores de riesgo, diabetes, les dan antirresortivos? Denny, muchas gracias por tu pregunta. Nosotros, si quieres, yo puedo pedirle al doctor Olarte que nos haga una presentación de los programas de ortogeriatría. Tenemos un programa con el cual trabajamos toda esta parte preoperatoria, tanto pre como postoperatoria, de valorar al paciente como un todo. Los residentes que están en la Santa Fe, quienes han rotado ahí, conocen muy bien el programa y se mira todo esto que tú mencionas, Denny. Quiero agradecerle a David Borda que contestó algunas de las preguntas. Gracias, David, porque los pacientes sí es seguro dejar o retirar el implante. Denny vuelve a preguntar el manejo no Sí. quirúrgico. David, Denny, el manejo no quirúrgico, tal como dice Guido, yo creo que el manejo no quirúrgico es la opción número 1 y probablemente la 2 sea, como menciona Guido, las artroplastias reversas. Creo que las osteosíntesis, a pesar de todos los implantes nuevos que tenemos, a pesar de las técnicas, probablemente no es mucha mejor. David dice que si en corta estos pacientes pregunta. es más seguro dejar o retirar el material. Yo probablemente, David, dejaría el material. Creo que es en estos pacientes otra reintervención, el tratar de hacer cosas distintas, no creo que sea tan fácil eso y funcionan mejor así. ¿Otras preguntas, dudas? Tatis, usted que es la coordinadora del paseo. No tenemos más preguntas por acá. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Yo quería participar haciendo una precisión sobre lo que estaban diciendo de nutrición y de antidesortivos. Linda Viviana Vallejo Vargas. Hola, buenas noches. Sobre la nutrición es muy frecuente que estos pacientes, añosos o no, que tengan mala calidad ósea, puedan cursen con trastornos de la absorción y que tengan un estado nutricional depletado. Claramente empezar a manejar en el preoperatorio o en el transoperatorio o en el postoperatorio inmediato una fractura de cadera, perdón, por ejemplo, una fractura por fragilidad, seguramente no cambie mucho el manejo en el momento de que el paciente se hospitaliza, pero sí para el manejo después y la rehabilitación. Entonces sí hay que hacerlo, pero pues el punto al que iría sería que no sería una condición sine qua non para poder manejarlo, sino como parte del manejo integral del paciente ortogeriátrico. Ahora, sobre los antidesortivos, esos no se deben dar en las primeras 6 semanas porque pues por su mecanismo de acción van a impedir precisamente el proceso de remodelación que va a iniciar con la consolidación.
de manera que estos pacientes, si ya tenían bifosfonatos, por ejemplo, perdón, antirresortivos en el momento de que se fracturaron y se manejasen como una falla de tratamiento de la osteoporosis, se deben suspender y se debe iniciar con medicación osteoformadora. Si es un paciente de manejo de cáncer con una fractura patológica, también se debe suspender la medicación antes de reiniciar nuevamente una terapia alternativa. Y en el paciente en el que se diagnostica con la fractura por fragilidad, se debe iniciar luego de las primeras 6 semanas de haberse operado. Si no, van a alterar el proceso de consolidación normal de la fractura. Bueno, les agradezco mucho a todos. Hubo gente de Panamá, Argentina, ex-fellows, ex-residentes, profesores míos. Creo que esto es una muy buena opción para todos. Ojalá puedan unirse más. Y esto lo hacemos con mucho cariño, con una idea que tuvieron Tatiana Almario, María Piedad Bautista y Daniela Sánchez de continuar nuestra educación médica continuada. Bienvenidos, y si tienen ideas, por favor, comuníquense conmigo de cómo podemos mejorarla. Cuídense mucho, que tengan buena noche. Gracias, buena noche para todos. Gracias, doctor.